Now, the next notable king, that's the only evil king we're going to go over, Y el siguiente rey importante es el único rey malvado que vamos a ver. and that's because Ahab has so much written about him in 1st and 2nd Kings. Y lo vamos a hacer porque de Acab hay muchísimo material escrito en Primera y Segunda Kings. Yes, En Primera y Kings. Segunda de Reyes. And he is known as the most wicked king of all of the kings of Israel. Él es conocido como el rey más malvado de todos los reyes de Israel. Now, he also had one of the greatest prophets witnessing to him at the same time. Y al mismo tiempo, uno de los mayores profetas de su tiempo estuvo profetizando mientras él reinaba. Look at these miracles he saw. Miren los milagros que vio Acab. Elijah stopped the rain and brought it back. Elías detuvo la lluvia y la trajo de vuelta. God brought fire down from heaven and destroyed all of the priests of Baal. Dios hizo descender fuego del cielo para destruir, para consumir todo el sacrificio. And then, once it's all over, Y luego, cuando todo esto termina, Elijah starts running. Elías comienza a correr con todas sus fuerzas. And he outruns the chariot of Ahab. Corre junto a la carroza de Acab y le gana, llega primero que Acab. Now, if you're Usain Bolt, I'd say you may be able to beat Ahab's chariot. If you're Usain Bolt, the runner, Ahora, si usted es Bolt, el corredor, tal vez entonces le hubiera ido al lado de la carroza. but Elijah outran Ahab's chariot for over 20 miles. Pero Elías iba delante de la carroza de Acab 20 millas adelante. You know, it was a huge distance. Era una gran distancia. And what happens when Ahab gets back to Jerusalem? ¿Y qué pasa cuando Acab llega a Jerusalén? His wife Jezebel goes, I'm going to kill him. Su esposa Jezabel dice, voy a matar a Elías. And Ahab just kind of backs up and says, you just go right ahead. Go ahead, kill him if you want to. Y Acab solo levanta las manos, da un paso atrás y le dice, bueno, pues si quieres matarlo, pues mátalo. Oh, boy. And it's written that Ahab's wife Jezebel stirred him up to do wickedly. Y está escrito que Jezabel, la esposa de Acab, lo instó a hacer el mal. Here is the importance of having the right spouse. Y aquí vemos la importancia de tener el cónyuge correcto. It is possible that Ahab could have been a good king. Es posible que Acab Acab pudo haber sido un buen rey. Or at the least, the best of the worst kings. O por lo menos el mejor de los peores reyes. But his wife stirred him up to do wickedly again and again and caused him to be the most wicked king in all of Israel. Pero su esposa Jezabel una y otra vez lo movió a hacer el mal. Y esto produjo el peor rey de Israel, el más malvado. Now, we also have Jehoshaphat, Ahora también tenemos al rey Josafat, which is known as a great righteous king and a teacher. quien es conocido como un gran rey, un rey justo, un maestro, un rey de Judá. And yet he has to make a choice. Sin embargo, él tuvo que tomar una decisión. Ahab asks him to go to war with him. Acab le pide que vayan juntos a la guerra. And he says yes, and then says, your people are my people.
We're brothers. Y Josafat le dice, sí, y es más, le dice, tu pueblo es mi pueblo, somos todos hermanos. Now, we just went over Rehoboam's mistake of listening to wrong counsel. Acabamos de ver el error de Roboam de escuchar el consejo equivocado. So what happens when you actually join the wrong people? ¿Y qué pasa cuando en realidad uno se une con las personas equivocadas? Now, Jehoshaphat was a righteous and good king. Ahora, Josafat era un rey justo, era un buen rey. And even when he allied himself with the wicked king, he behaved righteously. Y aun cuando hizo alianza con un rey malvado, él continuó comportándose con rectitud. But that alliance with the evil Ahab affected all of his children. Pero esa alianza con el malvado rey Acab afectó a todos sus hijos Almost destroyed the line of Christ. y casi destruye la genealogía de Cristo. And after the first time he joined with Ahab, a prophet came and rebuked him. Después de la primera vez que él se unió con Acab, vino un profeta y lo regañó. And he repented and he accepted correction as the righteous do. Y él se arrepintió y aceptó la corrección como todo justo lo debe hacer. Then he does it 2 more times. Y luego lo vuelve a hacer otras 2 veces. His son marries Athaliah, Jezebel's and Ahab's daughter. Su hijo se casa con Atalía, que era la hija de Acab y Jezabel. His next son keeps his mom as his advisor, Athaliah. Y su siguiente hijo mantiene a su mamá Atalía como su consejera. And then when that son dies, Athaliah just tries to kill all of the royal seed. Y cuando ese rey muere, cuando su hermano muere, Atalía trata de matar a todos sus demás hermanos. It's an interesting study on actually looking up the spirit of studying on the Jezebel spirit. Es un estudio muy interesante el estudiar el espíritu de Jezabel. Because we also find a Jezebel in Revelation who shows up. Porque también vemos que en Apocalipsis hay una Jezabel. And there's some very good comparisons from this Jezebel and the last Jezebel and what that Jezebel spirit really is. Y hay una buena comparación entre esta Jezabel y la Jezabel de Apocalipsis y cómo se parecen y todas las similitudes que tienen. Now, there were 5 just kings. Ahora, hubo 5 reyes justos. They were righteous. They were many times they brought the people back to doing righteously. Fueron reyes justos y muchas veces ellos trajeron al pueblo de regreso a la justicia. And there were periods of like revivals and usually really good periods in Judah's history. Y hubo periodos de avivamiento y hubo periodos en realidad muy buenos en la historia de estos reyes de Judá. But the 2 most important of the revivals Pero los 2 avivamientos más importantes are Hezekiah and Josiah. Fueron los que hubo durante el reinado de Ezequías y el reinado de Josías. They were both amazing kings, and these revivals were some of the most major ones that Israel had ever had. Fueron reyes sorprendentes y estos 2 avivamientos fueron los avivamientos más grandes que hubo en la historia de Israel, de Judá. And these 2 major revivals hold many keys for us in the revival that's coming in the end times. Y estos 2 avivamientos contienen muchas claves para nosotros, para el avivamiento, gran avivamiento que va a venir. Another point that could be studied and brought out in an excellent message. Otro punto muy importante para estudiar y obtener de él un mensaje muy interesante.
And also, in the time of Hezekiah, Y también durante el tiempo de Ezequías, he's attacked by the Assyrians, él es atacado por los asirios, and we find several amazing keys to spiritual warfare. y encontramos ahí muchas claves para la batalla espiritual. Okay, so another important section that we can go over. Otra sección importante que podemos ver. I'm going to point that chapter out. Vamos a ver ese capítulo. What did I do with my paper? There it is. Hezekiah can be found in 2 Chronicles chapter 29 through 32. Ezequías, su historia la encontramos en Segunda de Crónicas, del capítulo 29 al capítulo 32. And 2 Kings 18 verse 20. Y en Segunda de Reyes, 18:20. And it really is his warfare against the Assyrians is a wonderful example of spiritual warfare. Y su guerra en contra de los asirios es un ejemplo maravilloso para que nosotros podamos aprender guerra espiritual. He tells his people not to listen to the enemy. Él le dice a su pueblo que no debe escuchar al enemigo. He brings water into the city. Él lleva agua a la ciudad. He just seeks God for the battle. Él busca al Señor para el plan de batalla. He takes the letters that are sent to him to discourage him, and he lays them out before the Lord. Él agarra esas cartas que le envían para desanimarlo y las pone delante de Jehová. And there are several other key things to spiritual warfare in this section on Hezekiah. Y hay muchas otras claves para la guerra espiritual que se pueden aplicar, que se pueden sacar de este periodo en el que Ezequías estuvo peleando contra los asirios. Okay, so I mean we're doing a general overview, so we're not going to go into those, but I want you to be aware of them. Estamos haciendo un panorama nada más, así que no podemos revisarlos, pero se los estoy diciendo para que ustedes vayan a estudiarlo. And there are just so many lessons to learn. Hay muchísimas lecciones para aprender aquí. Now, one of the top lessons in Kings and Chronicles is it's a terrible thing when the godly do not deal with flaws. Ahora, una de las lecciones más importantes en el libro de Crónicas es cuando los piadosos no lidian, no tratan con sus defectos. So those defects are also seen here that they can come up in your family line. Esos defectos pueden meterse en nuestras genealogías. But in these books there is great hope. Pero en estos libros vemos una gran esperanza. Because some of the most wicked kings had the most godly sons. Porque algunos de los reyes más malvados fueron los que tuvieron hijos muy justos. Jehoshaphat's father was one of the most wicked kings of Judah. El papá del rey Josafat fue uno de los reyes más malvados del reino de Judá. And yet he's considered like the greatest king outside of David. Sin embargo, es el mayor rey, aparte de David, después de David, es el rey más importante. So you see, these defects, if dealt with, they can bring us into the righteousness and work of God. Así que si estos defectos son tratados en nuestra vida, podemos entonces nosotros entrar a la justicia de Dios, a su rectitud. And they can be overcome by seeking the Lord no matter who our parents are. Y estos los podemos vencer si buscamos al Señor, sin importar quiénes y cómo sean nuestros padres. You know, no matter what wickedness is around us. No importa la maldad que haya a nuestro alrededor. Jesus was raised in Nazareth.
Jesús fue criado en Nazaret which everybody thought nothing good can come from there. y todos pensaban que nada bueno podía salir de Nazaret. And yet, Jesus comes out of Nazareth spotless. Pero Jesús sale de Nazaret sin mancha. And it's because he sought the Lord. He sought the Lord. Y esto fue porque él buscó a Jehová. Él buscó a Jehová. And he was found of the Lord. Y Jehová lo halló. So, you know, we can overcome these flaws. Podemos vencer, tener victoria sobre los defectos en nuestra vida. We can end generational curses. Podemos terminar con maldiciones generacionales So they are not passed on to other generations. para que no las heredemos a nuestras generaciones futuras. Okay, that's really important. It's really important about Kings and Chronicles. Y esto es algo muy importante que aprendemos de los libros de Reyes y Crónicas. David gained a blessing, Da- sorry, go ahead. Perdón, David obtuvo una bendición And it was passed down through the generations that saved so many kings. y estas bendiciones fueron heredadas a todas sus generaciones y esas bendiciones fueron las que salvaron a muchos de los reyes. And yet, look at the curse that began with Jeroboam. Por otro lado, observemos la maldición que comenzó con Jeroboam. It says the sin of Jeroboam was to set up idols and to make the lowest of people into the pastors and leadership. Los pecados de Jeroboam fue poner ídolos y poner como reyes a las personas más viles del pueblo. And it comes up in every generation of the kings of Israel. Y en todas las generaciones de Israel, esto se cumplió, esta maldición, este pecado estuvo allí siempre. And again it says, they did after the sin of their father Jeroboam. Y una y otra vez dice, y obró y caminó en los pecados de su padre Jeroboam. Okay? Point 2. Punto número 2. They were spiritual children of Jeroboam. Ellos eran hijos espirituales de Jeroboam. Many times in the wicked line, previous kings had been just murdered and servants became kings. The leader of the military became kings. Muchas veces en los reyes de Israel, el rey era asesinado y entonces el sirviente se convertía en el rey, el general del ejército se convertía en el rey. And yet it says they did after the sin of their father Jeroboam. Pero en la Biblia dice, en Crónicas dice, y este rey anduvo en los pecados de su padre Jeroboam. They did not depart from the sins of Jeroboam. Ellos no se apartaron de los pecados de Jeroboam. Spiritually, we can pass on curses and blessings to the people underneath us. Espiritualmente nosotros podemos heredar bendiciones y maldiciones a las personas que están bajo nosotros. See how important it is to deal with flaws? Por eso es tan importante tratar con nuestros defectos. So we can pray because there may be things that are passed down to us from generations that we've never even seen in our families. Así que podemos orar porque puede ser que nosotros hayamos recibido pecados generacionales que ni siquiera los hayamos visto en nuestra familia. There can be spirits of cancer that run in a family. Puede haber espíritu de cáncer en la familia. There can be spirits of poverty that run in a family. Espíritu de pobreza. There can be certain sins that run in a family. Pueden haber ciertos pecados que están en la familia. And it's a spirit, almost a curse that's passed down. Y puede ser incluso una maldición que va siendo pasada de generación en generación. Will it end with us? ¿Van a terminar todas esas maldiciones en nosotros? Will we seek the Lord for that breakthrough so that future generations are no longer cursed? ¿Vamos a buscar al Señor para que obtengamos una victoria y que nuestras generaciones futuras no sean afectadas por esas maldiciones y pecados?
And then we seek to be a man or a woman after God's heart so that we can pass on a blessing that goes for generations. Y luego vamos a buscar al Señor para que podamos ser personas conforme al corazón de Dios, para que podamos heredar bendiciones por multitud de generaciones. And this is both physically and spiritually. Y esto es tanto en el ámbito físico como en el espiritual. Physically and spiritually. Físico y espiritual. Okay? Important points from the Kings and Chronicles here. Puntos importantes de los libros de Reyes y Crónicas. And we want those flaws dealt with. Queremos tratar con estos defectos. And there's a lot of other lessons too, but remember, we're looking at main lessons. Y hay muchas otras lecciones, pero recuerden que solo estamos viendo las principales. Before we go on to the restoration books, one more important truth. Pero antes de que Okay. veamos los libros de la restauración, una verdad más. Okay? And that is the pattern that happens with revival. Es el patrón del avivamiento. We have a king comes up and he has a group, they start fixing things. Viene un rey y hay un grupo con él y comienzan a arreglar las cosas. The Lord puts his laws in their heart, they start putting things in line, they pray for revival and revival comes. Ellos buscan la ley de Jehová, comienzan a arreglar las cosas, comienzan a clamar por avivamiento y viene el avivamiento. See, God brings revival, we can't. Es Dios quien trae el avivamiento, nosotros no podemos hacerlo. But our job is to pray and to press in and prepare. Pero nuestro trabajo es orar, buscar al Señor, Pray, press in, and prepare. orar, buscar al Señor y prepararnos. Now, revival comes and loads of people come into the church. Ahora viene el avivamiento y muchísima gente viene a la iglesia. And then comes a big test. Y entonces viene una gran prueba. Revival, big test. Avivamiento, gran prueba. Revival, big test. Avivamiento, gran prueba. And the greater the revival, the greater the test. Y mientras más grande el avivamiento, más grande la prueba. Hezekiah's Passover was the greatest since the time of Solomon. La Pascua que celebraron en el tiempo de Ezequías fue la Pascua más grande desde el tiempo de David, Back to the time of Solomon. desde el tiempo de Salomón. And revival didn't make them holy. Pero el avivamiento no los santificó. Revival did not make those people holy. El avivamiento no santificó a esas personas. God declared who would be holy. Fue Dios quien declaró quién iba a ser fiel. Those who remain in Zion after the test comes, they will be called holy. Perdón, santos. Los que permanecieran en el monte de Sión eran los que iban a ser declarados santos por el Señor. Revival, big test. Avivamiento y luego una gran prueba. Those that stand strong in the test become holy. Y los que permanecen firmes y fuertes durante la prueba, ellos son hechos santos. Josiah had a revival, Josías tuvo un avivamiento and it went even farther back. They said it was the best Passover since the time of Samuel, so before any of the even kings. y dijeron que ese avivamiento había sido aún más grande que en el tiempo de Samuel, o sea, antes de los reyes. Short time later, we find the Babylonian invasion. Y en poco tiempo vienen los babilonios a invadir. Only this time salvation comes to those that will go into captivity because that's God's plan. Solo que esta vez la salvación iba a venir a aquellos que fueran llevados a la cautividad porque ese era el plan de Dios. And those that remain in God's plan in the time of testing, they become
holy. Y los que permanecieron en el plan de Dios en el tiempo de la prueba, ellos llegaron a ser santos. Is a huge revival coming? ¿Viene un gran avivamiento? What comes with revival? What Y- comes after this revival? ¿Y qué viene después del avivamiento? The greatest test ever to hit the world and the church. La mayor prueba que jamás va a tener la iglesia. So here's the message of Isaiah. Así que este es el mensaje de Isaías. The message of the other prophets during the time of this revival. El mensaje también de los otros profetas durante este tiempo de avivamiento. Let revival get into your heart. Que el avivamiento entre a tu corazón. We have to prepare people for the test that comes right after. Porque tenemos que preparar a las personas para la prueba que viene justo después. There will be lots of glory, amazing things happen, and it'll be real easy to forget what's coming. Mucha gloria, van a pasar cosas increíbles y es muy fácil olvidarse de lo que va a venir después. Revival, great test. Avivamiento, gran prueba. Those that stand strong with the Lord in that test, they're holy. Y los que permanecen fuertes junto con el Señor en la prueba, ellos son hechos santos. And that's going to be the army of the Lord. Y ese va a ser el ejército de Jehová. Amen. Amén. Important truth from these books. Una verdad importante de estos libros. Okay, now we have the restoration books. Bueno, ahora tenemos los libros de la restauración. And the restoration books are after the 70 years captivity. Los libros de la restauración fueron después de los 70 años del cautiverio. On your chart, you will see some important dates listed. En la hoja que les di, el cuadro, van a ver algunas fechas importantes. Okay, and we have the beginning of the exile and then the final captivity, which happens in 586. Tenemos el principio del exilio y luego el final, que es en el año 586. But the first captivity began in 606 BC. Pero el primer grupo que fue llevado a cautiverio fue en el año 506. And- Perdón, 606. Of course, we have the prophets. 606. Sí, en el año 606. Now, we have Jeremiah and Isaiah the prophets who prophesy about this time period. Ahora, tanto el profeta Jeremías como el profeta Isaías estuvieron profetizando durante este periodo de tiempo. Okay, we have Jeremiah prophesies that it's going to last 70 years, and that starts from the 606 date. Jeremías profetiza que va a ser un periodo de 70 años y este comenzó en el año 606. And Isaiah prophesies that there will be a decree from the man named Cyrus who will tell the Israelites to go back and rebuild everything. E Isaías profetiza que un rey llamado Ciro va a emitir un edicto que les va a permitir a los israelitas volver a Jerusalén. And so this is the time where they're to return. Y este iba a ser el tiempo en que ellos iban a regresar. And we have the book of Esther. It starts off with the first return under Zerubbabel. Y el libro de Esther comienza con el primer retorno bajo Zorobabel. And Zerubbabel is a descendant from the godly kings of Judah. Zorobabel fue un descendiente de los reyes piadosos de Judá. And Joshua the high priest is also with him to kind of lead this rebuilding. Y Josué, el sumo sacerdote, va también con él para ayudarlo en esta reconstrucción. The book of Esther actually happens between chapter 6 and chapter 7 of Ezra. El libro de Esther se da entre el capítulo 6 y el capítulo 7 de Esdras. And then we have
the second half of Ezra in chapter 7, which begins with the second return under Ezra. Y luego en el capítulo 7 de Esdras tenemos que se da el segundo regreso, o sea, el segundo grupo que regresa a Jerusalén bajo el Esdras. And Ezra is so highly respected by the Jews that they call him the second Moses. Y Esdras era tan respetado por los judíos que ellos le llamaban el segundo Moisés. He's a very great man. Un hombre grande, muy grande. He was prepared, he taught the people, Él se preparó, él enseñó al pueblo, he was upright, era un hombre recto. he had them understand the scriptures. Él hizo que el pueblo entendiera la escritura. And then in Nehemiah we have the third return. Y luego en Nehemías tenemos el tercer regreso. So Ezra actually gets them starting to build, he finishes to make sure that they actually build the temple. Así que Esdras se asegura de que terminen de construir el templo. And when Nehemiah comes, he's there to fix the walls so that they're protected against the Y enemies. cuando llega Nehemías, él se asegura de arreglar, reconstruir los muros para cuando termine de llegar toda la gente. Okay, so we have the kings of Persia. Luego tenemos los reyes de Persia. Cyrus commands the rebuilding of the temple. Ciro da la orden para que comiencen a reedificar el templo. And Artaxerxes is the one that told Ezra to rebuild Jerusalem. Y fue Artajerjes quien le dio la orden a Esdras de reedificar Jerusalén. And we have Xerxes, who's called Ahasuerus in Esther. Y tenemos también a Jerjes, quien era llamado también el rey Asuero del tiempo de Esther. And it is possible that Artaxerxes is actually one of the sons of Esther and Xerxes. Y es posible que Artajerjes sea uno de los hijos de Asuero y Esther. That's pretty amazing. Increíble. Remember that statement, for such a time as this. ¿Recuerdan la declaración para un tiempo como este, para un momento como este? Well, Esther's stand in that time wasn't just for that time. Lo que Esther pasó en ese momento no fue solo para su tiempo. It continued to have an effect, and a king comes up that is desirous of rebuilding and making sure that God's temple and the walls are rebuilt. Porque esto continuó después de ella y entonces este rey es el que permite que la obra continúe y que Jerusalén sea reedificada. And we have the prophets Ezekiel and Daniel who are in Babylon during the captivity. Tenemos al profeta Ezequiel y al profeta Daniel. Ellos estaban cautivos durante el tiempo del cautiverio en Babilonia. And then we have the two prophets Zechariah and Haggai who are in Jerusalem and encouraging the people to continue to build and giving them prophecies of God. Y tenemos a Ageo y a Zacarías que ellos están en Jerusalén animando al pueblo para que continúen reedificando. So this is the stage. Así que este es el escenario. Okay? I still see some people writing. Todavía están escribiendo. Are we good? ¿Estamos bien? You can take a picture with your phone if you need to. Oh, how about this? Si quieren pueden tomar fotos, pero mejor otra cosa. When you hand in your homework, they'll have my PowerPoint here. And after you're done with your homework, if you want all of these slides and PowerPoint things, you can ask for it. Cuando ustedes entreguen su tarea, yo voy a dejar esta presentación de PowerPoint en la oficina. Y cuando ustedes entreguen su tarea, si quieren tener la presentación, en la oficina se las van a dar. Good deal? ¿Es un buen trato? Okay. So we have the book of Ezra, Bueno, entonces tenemos el libro de Esdras, the construction of the temple under Zerubbabel, la construcción del templo bajo Zorobabel, and Ezra teaches the people the laws of God. These are the two most important parts about this book. y Esdras le enseña al pueblo las leyes de Dios, las leyes de Dios. Estos son los dos puntos importantes del libro de Esdras. Really, those two things summarize
everything. Estos dos puntos resumen el libro de Esdras. We have Zerubbabel and Joshua the high priest. They come back and they build the temple under a lot of pressure from the nations around. Zorobabel y Josué, que era el sumo sacerdote, regresan a Jerusalén y se ponen a reedificar el templo, pero lo tuvieron que hacer bajo mucha presión de las naciones de alrededor de ellos. And when the enemies can't stop the work of God, they go to the natural authorities to try to make them stop it. Y cuando sus enemigos no pudieron detener esta obra, entonces se fueron a buscar a los gobernadores para que los obligaran a detenerla. And so for a long time the building stopped. Así que durante mucho tiempo la reedificación fue detenida. Ezra must have shown had a lot of understanding and knowledge of God. Esdras tenía muchísimo entendimiento y conocimiento de Dios. Because in talking with Artaxerxes and going on behalf of all the workers and the people in Jerusalem. Porque cuando habló con el rey Artajerjes y cuando fue a hacer el trabajo con todas las personas de ahí de Jerusalén, he's given everything he needs to rebuild the temple. A él le dan toditito lo que él necesitaba para reedificar Jerusalén. And not only that, he's sent to beautify and to teach. Y no solo eso, él es enviado para embellecer la ciudad y para enseñar. Wow, what a beautiful send-off. Qué lindo, qué hermoso ser enviado de esta manera. Know what we're called to do as teachers? What? Know what we're called to do as teachers of the word? Llamados a ser maestros de la palabra. God sends us forth to beautify and to teach. Dios no nos manda solamente a ser maestros de la palabra. Dios nos manda a embellecer y a enseñar. It's a wonderful call. Y ese es un llamado maravilloso. Now, he's a very strong leader. He holds to the truths of the Bible. Él es un líder muy fuerte. Él se aferra a las verdades de la Biblia. Wow, he's such... Ezra had to deal with many things because, the Jews, they tended to fall a lot. Él tuvo que lidiar con muchísimas cosas porque los judíos tendían a caerse mucho. A cada rato caían. And he holds them together and they complete the temple. Y él los mantuvo unidos a todos y terminaron el templo. A great and righteous man. Un hombre grande y justo. Now, Nehemiah happens because the temple is basically all that gets built. Y ahora viene Nehemías porque resulta que lo único que logran reconstruir fue el templo. And the walls are broken down, the people aren't trying to build them at all, and everything is in pieces. Pero el muro alrededor de la ciudad está destruido, la gente ya no quiere seguir reedificando y todo está hecho pedazos. How many people here know what a cupbearer is? ¿Cuántos de aquí saben cuál era el trabajo de un copero del rey? El copero, ¿qué hacía? They test the wine, but that person had to be very close to the king. Su trabajo era probar lo que el rey bebía o comía, pero ese trabajo lo ponía muy cerca del rey. He had to be someone that the king could confide in and talk with. Tenía que ser alguien que el rey tuviera confianza, pudiera hablar con él. He had to be someone who was of high standing. Alguien que tuviera estándares elevados. And someone who was very loyal and, honest and upright. Un hombre honesto, un hombre recto y un hombre fiel. The easiest way to kill a king
was to just slip some poison into anything they were eating or drinking. Porque la manera más fácil de matar un rey era poner un poco de veneno en cualquier cosa que tomara o que comiera. That's also a lot of trust on the cupbearer's part, too. Y la verdad, el copero recibía mucha confianza también. Sometimes I think I would have my own, if I was cupbearer, I'd have my own cupbearer. Porque yo a veces pienso, si yo tuviera que haber sido copero, yo hubiera tenido mi propio copero para que probara antes. You know, say, hey, would you like to taste a little bit of the king's food? You can go ahead. Le hubiera dicho, ay, ¿quieres probar un poquito de la comida del rey? Toma, a ver, toma. But that was not the case for this man, Nehemiah. Pero Nehemías, él no era así. And he was always glad to be in the king's countenance, to be in the king's presence. Y él siempre estaba feliz de poder estar en la presencia del rey. And of course, as a Jew, when he hears about the broken condition of the walls and how Jerusalem is in shambles, it just like breaks his heart. Y él, siendo judío, cuando se entera de la condición en la que estaban de regreso en Jerusalén, todo estaba, la condición que vivían ahí, con todo destruido, esto rompe su corazón. And so when he came into the king, he was sad, and the king asked him what was going on. Y entonces cuando se presenta delante del rey, él estaba triste y el rey le pregunta, ¿qué está pasando? And he had such a relationship with the king that Y él tenía una relación tan cercana con el rey the king said, here's more than enough money to do everything and extra. You go ahead. How much time do you need? Fix it all. Aquí tienes, Nehemías, aquí está todo el dinero y un poco más que tú vas a necesitar para ir a arreglar las cosas allá en Jerusalén. Así que aquí está todo. ¿Necesitas algo más? A ver, ¿cuándo te vas? ¿Cuándo te quieres ir? It's another example of like a friend of God relationship. Es otro ejemplo de una relación de un amigo de Dios. He was so close to the king that the king cared about what was on his heart. Él tenía una relación tan cercana con el rey que al rey le importaba cómo estaba el corazón de él. And the king released his provision to carry out his plan. Y el rey le dio todas las provisiones para que él pudiera cumplir con su plan, con el plan que había hecho. Which was also the plan of Nehemiah. Que también era el plan de Nehemías. Which was placed there by God. Y ese plan le había sido dado por Dios. Amazing thing about being a friend of God. Y esto es algo increíble cuando somos amigos de Dios. Okay, so under great opposition, working with having to wear their swords. Así que con gran oposición, trabajando con la espada puesta en el muslo, they built the walls in record time, 50 days. En 50 días, un tiempo récord, ellos reedificaron los muros. And this is the opposite of what happened with the unity that created the Tower of Babel. Y esto fue lo opuesto que sucedió cuando se unieron los que edificaron la Torre de Babel. This is the unity that God's people can have that bring about God's purposes in record time. Esta es la unidad que el pueblo de Dios puede tener para cumplir con los propósitos de Dios en un tiempo récord. And so they achieved this remarkable exploit because the city walls are huge. Así que ellos logran construir estas murallas que eran inmensas. I'm a big fan of history. Yo soy un gran admirador de la historia, soy fan de la historia. Do you know how long it took them to actually make the walls of a castle during the medieval times? ¿Saben que en los tiempos medievales cuánto tiempo les tardaba a la gente construir las paredes, el muro de un castillo? Years. Años. And they were much smaller than these walls of Jerusalem. Y eran mucho más pequeños que los muros de Jerusalén. Okay, everybody was on the same vision. Todos tenían la misma visión. And everyone was sold out to the work. Y todos estaban en pleno trabajando.
Okay, now we have these gates which are very important in Nehemiah. Y en Nehemías tenemos las diferentes puertas que habían en el muro que son muy importantes también. And the spiritual significance of these gates is they reveal the pathway of a Christian. Y el significado espiritual de estas puertas es que revelan el camino o la caminata de un cristiano. And the work that everyone was doing to accomplish this goal at the same time is an example of what a unified onward vision can do. Y la unidad que había en el trabajo que estaban haciendo todos los israelitas para terminar la construcción de este muro muestra cómo la unidad puede llevarnos a cumplir con una obra que el Señor nos ha mandado a hacer. Who gives the onward vision? ¿Quién da una visión progresiva? Wait a second. Who gave the onward vision to the people in Jerusalem? ¿Quién le dio esa visión progresiva al pueblo que estaba trabajando en Jerusalén? ¿Quién fue? Nehemiah did. Fue Nehemías. The leader gives the onward vision to the people. Es el líder quien le da al pueblo una visión progresiva. Who gives the onward vision to the leader? Ahora, ¿quién le da esa visión al líder? That's where it comes from God. Y es allí donde viene de Dios. And all revelation must be rooted and grounded in God's word. Y todas las revelaciones deben estar cimentadas y enraizadas en la palabra de Dios. You cannot have a revelation that does not line up with God's word. It's wrong. No puedes tener una revelación que no esté alineada con la palabra de Dios. Eso está mal. It's wrong. Está mal. You get something like the Mormons when you have a vision or an onward vision that's not rooted in the word of God. Cuando viene una visión que no está cimentada en la palabra de Dios, entonces surge algo como los mormones. So we always want to test the vision against the word of God so that everybody can be unified in it. Así que siempre debemos probar la visión con la palabra de Dios para que haya unidad en la visión, que todos tengan la misma visión. How many people were a little skeptical when I first said everyone has a spiritual tribe? ¿Cuántos de aquí estaban un poquito escépticos cuando yo dije que todos teníamos una tribu espiritual? I was a little skeptical the first time I heard it. Yo fui escéptico la primera vez que escuché eso. Because I wanted to know if it was right. I didn't want to just hear what someone was saying. I wanted to know if it was correct. Porque yo quería saber si era correcto. Yo no solo lo iba a creer porque alguien lo estaba diciendo. Yo quería asegurarme que era correcto. Now, after I established that vision from the Word of God, how many people believe that they have a spiritual name and a Ahora, spiritual tribe? después de que yo establecí de que ese concepto estaba cimentado en la palabra de Dios, ¿cuántos creyeron que sí era posible tener una tribu espiritual? Amen. Amén. Amen? Amén. Everybody has that vision. Todos tienen esa visión. Now, some people still may not, Puede ser que algunos todavía no la tengan, but I did not establish it from myself. pero yo no lo establecí por mis conceptos. I got it from my leader, A mí, mi líder me lo dijo and they gave me the establishment of that vision from the Word of God. y ellos me dieron en la palabra de Dios, lo que estaba en la palabra de Dios para fundamentar la visión. And then I tried to do the exact same thing to you. Y yo traté de hacer exactamente lo mismo con ustedes. And I am still always willing to answer any question on anything that I'm teaching. Y yo estoy abierto a que me pregunten lo que quieran preguntarme de toda esta enseñanza. Okay? So if anybody still has questions about anything we've gone over, you can always ask. Así que si tienen alguna pregunta de todo lo que hemos visto, pueden preguntarme. So these gates are the life of a believer. They are Así the que pathway of a Christian. estas puertas son el camino del cristiano. Okay, we have the
the sheep gate, which speaks of salvation, Tenemos la puerta de las ovejas, que nos habla de salvación. right? The Lamb of God slain, and we're the sheep of his pasture. El Cordero de Dios inmolado y nosotros somos ovejas de su prado. And the sheep were and the cattle were brought through this gate. Y las ovejas y el ganado entraban a la ciudad por esta puerta. We have the fish gate, and that's the gate that we're called to witness to other people. La puerta del pescado tenemos después, y esta puerta es la que nos dice que debemos ser testigos, debemos testificar. We're to be fishers of men. Tenemos que ser pescadores de hombres. Then we have the old gate. Luego tenemos la puerta vieja. Now, that gate represents the learning of doctrine and the truths of God. Esta puerta representa aprender la doctrina y las verdades de Dios. Okay, now why? ¿Por qué? It's because Jeremiah 6 verse 16 says that we're supposed to stand in the ways and to ask for the old paths. Esto es porque en Jeremías 6:16 dice que debemos ponernos en los caminos y preguntar por las sendas antiguas. And those old paths are the truths and doctrines established by the Word of God. Y esas sendas antiguas son las verdades establecidas por la palabra de Dios. They do not change. No cambian nunca. Now, the vision is always an onward vision. Ahora, la visión sí es una visión que va cambiando progresivamente. So it does change when God calls us on to something new. Así que sí cambia cuando Dios nos llama a hacer algo nuevo. But not doctrine. Pero la doctrina no cambia. Now, we have the valley gate, Tenemos la puerta del valle, and that speaks of humility, just like the brother who was up here speaking yesterday about humility. y esta puerta nos habla de la humildad, así como el hermano anoche que nos estuvo aquí hablando de la humildad. A very necessary thing that comes through humbling experiences. Algo muy necesario que lo obtenemos a través de pasar por experiencias que nos humillan. Because these experiences create in us a dependence upon God. Porque esas experiencias lo que hacen es que aprendamos a depender de Dios. And a dependency is humility. Y depender de Dios es humildad. Now we have the next gate, which is the dung gate. La I'm sorry, siguiente, are we in the valley gate? No, we're already through. Yeah, the dung gate. la siguiente puerta es la puerta del muladar. God reveals sin and things in our life that need to be tossed out. El Señor nos muestra pecado y cosas en nuestra vida que necesitan ser limpiadas. Okay, we have the fountain gate, Tenemos la puerta de la fuente, which is for purification. que es para purificación, You know, God's fresh living water el that agua flows, fresca y viva de Dios que fluye, cleanses, que nos limpia. and we are to have a well of water springing up, bringing life through us. Y nosotros debemos tener una fuente de agua viva que salta para vivificarnos. And we have to be very careful that our wells do not get clogged up. Y tenemos que tener mucho cuidado que nuestros pozos no se tapen. Okay, so if our joy and the spirit and the water of God is not flowing through our lives, we need to go to our leadership to help us unblock Así the que si el wells. amor, si el gozo, si el agua viva no está fluyendo en nuestra vida como debería hacerlo, debemos buscar a nuestros líderes para ver qué está pasando, qué es lo que está tapando nuestro pozo. It's God who said that, not me, Fue Dios quien lo dijo, no yo. because when wells of water were to be digged in the Old Testament, Porque en el Antiguo Testamento cuando ellos cavaban pozos, it says that the leaders and the elders are the ones that dug them. dice que eran los líderes y los ancianos los que cavaban. After the enemies had filled them in and blocked them up. Después de que los enemigos los habían tapado.
So if we find our wells of joy and of the Spirit and of the water, we're to go to our leadership. Así que si vemos que nuestro pozo, si ya no estamos fluyendo en gozo, si ya no estamos fluyendo en el Espíritu, si ya no hay agua viva fluyendo en nuestra vida, debemos buscar a nuestros líderes para que destapen nuestro pozo. We have the water gate. Tenemos la puerta de las aguas. This speaks of, a deeper doctrine, a deeper walk, and God purifying His church with His word. Habla de las doctrinas más profundas, de un caminar más profundo con Dios y de una purificación de parte de Dios también. It's like a pressing on into holiness. Es avanzar y seguir presionando para alcanzar la santidad. We have the horse gate. Tenemos la puerta de los caballos. And that speaks of overcoming and victory. Y esto nos habla de vencer, de tener victoria. What's God riding on when He returns? ¿En qué viene montado Jesús cuando regrese? What are all the people who come with Him and His army on? Y ¿dónde vienen montadas todas las personas que vienen con Dios, todo el ejército que viene con Jesús? Right. En caballos. So the horse speaks of overcoming. Así que el caballo nos habla de obtener una victoria. And then we have the east gate. Luego tenemos la puerta oriental. And that gate was just reserved for the Lord. Y esa puerta está reservada únicamente para el Señor. And the Lord's going to return and He's going to come through that gate. Y el Señor va a regresar y Él va a entrar por esa puerta. That will be amazing. Eso va a ser increíble, hermanos. You know, one time I got to see the armies returning in the air. Saben, una vez yo pude ver el ejército que regresaba, lo pude ver en el aire. Now, before you think like I'm someone who sees all these visions and has all these strange things happen to them. Ahora, antes de que ustedes piensen, ay, este es el que tiene todas esas visiones extrañas y le pasan todas esas cosas raras. When I was being carried up with an angel and when I saw this. Un ángel me estaba llevando cuando yo vi esto. And then I looked down at the earth to see what was going on. Y yo volteé a ver a la tierra para ver qué estaba pasando en la tierra. And I found when I looked back up that I was like falling. Y cuando volteé a ver para abajo me di cuenta que me estaba cayendo yo también. Now you don't think that I'm too way up there, right? Bueno, ya ven que no estoy tan arriba, ¿verdad? I had to seek the Lord for years to break that. Durante años tuve que estar buscando al Señor para romper eso en mí. And when He finally broke it, I saw the same vision, but this time when I would have fallen, I watched that part just dissolve from my eyes, and the Lord gave me a new name. Y luego el Señor me volvió a dar esta visión y cuando yo vi el ejército que venía y cuando llegué a la parte donde yo comenzaba a caer, el Señor disolvió toda esa parte de la visión y en ese momento me fue dado un nuevo nombre. So it was really a vision to like work something in me, not because I'm some sort of fantastic visionary. Fue solo una visión que Dios utilizó para trabajar en algo en mi corazón. No es que yo sea de aquellos que tienen aquellas grandes visiones. So when the Lord shows you something, watch out. Así que cuando el Señor te muestre algo, pon atención. It's for a reason. Porque lo está haciendo por una razón. Okay? He has a purpose behind everything He does. Él tiene un propósito detrás de todo lo que hace. And the last gate Y la that we última have here puerta is where am I? The gate Mithka, which is the merchant's gate. la puerta de Mifkat o la puerta del juicio. And that also was called the appointed place. También se le llamaba el lugar designado. And remember what it says of Daniel, of where he'd stand in the end times. Y recuerdan lo que dice de Daniel, de cuál era el lugar donde iba a estar al final de los tiempos.
he would stand in his appointed place. Él iba a estar en el lugar designado por Dios. So all of these gates are just the life of a believer and how we're to walk and, what the end goal is. Y todas estas puertas son la vida del creyente y cómo debemos caminar, cuáles deben ser nuestras metas. We have the book of Esther, Tenemos también luego el libro de Esther and you just studied her a whole bunch. y la acaban de estudiar. So I feel like I'm just repeating everything. Así que cuando hablo de las mujeres siento como que estoy repitiendo lo que acaban de oír hace 2 meses, 3 meses. And so we'll cover this pretty quick. Así okay? que vamos a ver a Esther rápidamente. You have Vashti is rejected and Esther is accepted. Vemos que Vashti fue rechazada y Esther fue aceptada. And really, we have to be really careful in our positions because we don't want to find ourselves being rejected by God. Así que debemos tener mucho cuidado con la posición que tenemos hoy, porque no queremos que Dios nos rechace. And her preparation was 6 months of myrrh, which is a very bitter herb. Su preparación fueron 6 meses de mirra, que es una especia muy amarga, And 6 months of sweet odors. y 6 meses de perfumes aromáticos. So, really, it's necessary to have both these sweet, amazing experiences with the Lord, but also we have to have those bitter experiences too so that we're balanced. Así que es importante que tengamos esas experiencias perfumadas y amorosas con el Señor, pero también debemos pasar por periodos de tiempo difícil, de mirra, de amargura, para que haya un equilibrio. Okay? And when you teach, Y cuando tú enseñes, you have to have both the serious points that God needs to make tienes que tener ambos, los puntos serios que Dios quiere transmitir and the sweet experiences and the joyful things from the Lord. las experiencias dulces y el gozo del Señor. And the fun stories like Marvin the sheep. And the fun stories like Marvin the sheep. Y también hay que incluir las historias divertidas como la oveja Marvin. If teaching was always serious, Porque si la enseñanza siempre es algo serio, no one could take it. nadie podría recibirla. We have to make sure that we have these things in our teaching Así que tenemos que asegurarnos de tener Marvines en nuestra enseñanza so that it's balanced out. para que esté equilibrada. Now here, do you ever get snow? Do you ever get snow? Well, where I'm from, it snows a lot. De donde yo, aquí no cae nieve, pero donde yo vivo tenemos muchísima nieve. And when I was younger, I would tell my brother, "Don't you ever drink alcohol. You always tell the truth." Y cuando yo I would say this to my brother. era pequeño, yo le decía a mi hermano, nunca tomes alcohol, siempre tienes que decir la verdad. And of course, at times, I'd whack him and get serious and be like, "Don't follow me and my friends around." Y a veces entonces nos poníamos a pelear y después me ponía serio y entonces le decía, no me estés siguiendo a mí, a mis amigos. But at the same time, I would take him and we would go when it was snowing and we would slide down the hills on like sleds. Pero al mismo tiempo, cuando estaba nevando, nos íbamos juntos a alguna colinita y agarrábamos un trineo y nos lanzábamos en el trineo en la nieve. And so there were serious times and there were fun times. Así que con él teníamos tiempos de seriedad, pero también teníamos tiempos de diversión. And one time we built this giant ramp. It was about as tall as this pulpit. Y una vez construimos una rampa bien alta, tenía el alto del púlpito. And we're sliding down the hill and we're going over the ramp and almost dying. Y nos dejábamos venir por la montaña en el trineo y caíamos en la rampa y salíamos volando y casi nos matábamos. And then we came up with this brilliant idea to see who could go highest off of the ramp. Y luego se nos ocurrió la brillante idea, ¿quién puede ir más alto en la rampa? And so El salto más alto. we started to try to stand on the sleds
And when we hit the ramp, we would try to jump up into the Y air. entonces nos parábamos sobre el trineo, nos íbamos parados encuclillados y cuando llegábamos a la rampa nos poníamos de pie y saltábamos con todo y trineo. And we're like all over the place. Y nos hacíamos pedazos. But my brother, Pero mi hermano, he hit the ramp and he jumped and he went almost, say like maybe 7 or 8 meters into the air. y mi hermano vino a la orilla de la rampa, pegó el gran salto y alcanzó más o menos 7 u 8 metros. And he took both of his hands out and his feet and he yelled, "Superman!" Y extendió sus manos y sus pies y se empezó a decir Superman. And when he hit the ground, oh, he was all bloody and Y cuando cayó en el suelo, se levantó sangrando por todos lados. and I cleaned him up. Y entonces yo lo limpié, I made sure he was okay. me aseguré que estaba bien. And you see, those experiences like that, they have brought us together. And I can say almost anything to my brother. Y saben, esas experiencias nos han unido. Y hoy día yo puedo, a mi hermano, yo le puedo decir cualquier cosa. But it takes both. Pero requiere ambas cosas. If someone's always joking around, Si then when you alguien get siempre está haciendo bromas, then when you get serious, no one's going to pay attention. entonces cuando se pone serio, nadie le va a poner atención. And if you're always serious, people are going to stop listening. Pero si tú siempre estás serio, la gente ya no te va a escuchar. So this balance needs to be in our lives. Así que en nuestra vida tiene que haber este equilibrio. And that's one of the big messages in Esther. Y este es uno de los mensajes importantes de Esther. She had to have a balance of obeying her husband and following the rules, Ella tuvo que tener el equilibrio de obedecer a su esposo y cumplir con las reglas. but when God spoke, she had to obey. Pero cuando Dios le habló, ella tuvo que obedecerlo. And so she made it through the 3 houses. Entonces ella tuvo que pasar por estas 3 casas. She was adopted by Mordecai. Fue adoptada por Mardoqueo, She was chosen in the house of women. fue elegida en la casa de las mujeres. Now the women who weren't chosen, they went into a whole separate house. Ahora las mujeres que no fueron elegidas, ellas se mudaban a otra casa. And the house of the king was where she was found faithful. Y en la casa del rey, ella fue hallada fiel. And then that faithfulness was tested. Y luego esa fidelidad fue probada. And Mordecai is such a great man of God. Y Mardoqueo, un gran hombre de Dios. Okay? Mordecai actually told her that if she did not act, Mardoqueo básicamente le dijo que si ella no actuaba, God would destroy her house and deliverance would come from another way. que Dios, que si ella no hacía caso, Dios iba a destruirla a ella, a su casa, y que de todos modos Dios iba a encontrar liberación por algún otro medio. He was so confident in God. Él, Mardoqueo, tenía mucha confianza en Dios. And what happens to him is we have Mordecai who put up a gallows to hang him. Haman gets hung on his own gallows. ¿Y qué le pasó a Mardoqueo? Viene Amán, construye la horca, ¿y quién fue ahorcado ahí? Amán. And this man of faith and with a believing heart takes Haman's place. Y este hombre de fe con un corazón creyente toma el lugar de Amán. And when God is done with the enemy and what he intends to do in our life, he's going to remove that enemy and we're going to get beauty for ashes. Y cuando Dios trata con nuestro enemigo y lo quita de nuestra vida, entonces Dios nos da belleza en vez de cenizas. Amen? Amén. Amen. Beauty for ashes. Belleza en vez de ceniza.